Peñarol logró redondear un domingo realmente espectacular en la jornada de hoy en el campeón del siglo. Le ganó a Deportivo Maldonado por 2 goles contra 1, marcando una notoria supremacía y estiró nuevamente a 5 puntos la diferencia sobre su tradicional rival en la pelea por el campeonato de apertura. También Peñarol apronta y contagió a su gente. Lo está yendo a ver una multitud a Peñarol. Es impresionante la cantidad de gente que está yendo a ver a Peñarol. El estadio lucía espléndido. Peñarol colocaba un equipo bastante de alternativa, producto del partido decisivo que tiene el martes por Copa Sudamericana frente a River, frente a un Deportivo Maldonado que venía de perder 4-0 frente a Fortaleza entre semana por la Copa Libertadores de América. Era un golpe duro porque tiene que haber cascoteado ese 4-0 frente al equipo brasileño y básicamente también por el largo viaje que tuvo que hacer Deportivo Maldonado, que de hecho originó que cuando vino de Brasil se quedara en Montevideo y ni siquiera fuera Maldonado para no incrementar el cansancio del plantel. Sin embargo, Peñarol, aún con muchos jugadores provenientes de las formativas, me gustó mucho el trabajo de Sarabia en la mitad de la cancha, junto con García, el chico de la sub-20, que después se fue acalambrado por ese estrés precompetitivo que muchas veces se origina con los jugadores juveniles. Pero el primer tiempo ya se vio claramente que Peñarol mostraba cosas muy interesantes. Una de ellas, hace mucho que no veía al Vasquito Aguirre Garay jugar el primer tiempo que jugó en la jornada de hoy. La verdad que volvió a ser el Vasco Aguirre Garay de hace muchos años atrás, ese jugador con una exuberancia física muy pero muy importante, logrando combinar por la derecha con el Pato Sánchez y también con Kevin Méndez, que para mí jugó un partido bárbaro, mucho más cuando lo hizo por la derecha que cuando pasó a la izquierda producto del ingreso de la Quintana. Pero ese primer tiempo, Aguirre Garay y el sector derecho, junto con Kevin Méndez y con el Pato Sánchez, era de lo mejor que ofrecía el equipo aurinegro. Rápidamente se vio que Deportivo Maldonado no lo podía parar a Peñarol en la mitad de la cancha, porque únicamente con Facundo Piris, Tomás Fernández marca muy poco, Queiroz marca muy poco, tienen mayores virtudes desde el punto de vista ofensivo que defensivo. Peñarol marcaba supremacía en la mitad del campo de juego. Y el partido se hacía de toma y daca, pero fundamentalmente Peñarol cruzaba la mitad de la cancha y hacía las transiciones sin demasiados obstáculos por parte del equipo deportivo Maldonado, que tenía un arma letal, que es precisamente Maxi Cantera. Qué bien que juega Maxi Cantera. La verdad que es un jugador formidable, un jugador lento desde el punto de vista físico, pero con una claridad mental, con una velocidad mental y con una técnica realmente exuberante. Se veía que Cantera era el punto de referencia a marcar por parte de Peñarol y que era el jugador que de alguna manera podía hacer la diferencia para Deportivo Maldonado, que no tenía demasiadas posibilidades de llegar al arco de Thiago Cardoso. Sin embargo, una muy buena jugada termina con una pelota para Maxi Cantera que le pega de manera espectacular, parte interior de su botín derecho. La pelota forma una parábola, cuando parte parecía que se iba fuera del arco y sin embargo ingresa muy pegada al caño izquierdo del arco defendido por Thiago Cardoso. Realmente una pelota que no la atajaba ni Cardoso ni ningún otro arquero que Peñarol hubiese tenido en ese momento jugando. Un remate fantástico y un golpe también de agua helada para ese estadio, como decía anteriormente, con muchísimo público en las tribunas, porque Deportivo Maldonado a partir de allí podía llegar a aprovechar los hipotéticos nervios que Peñarol pudiera llegar a tener, cosa que finalmente no ocurrió. Rápidamente Peñarol se pone 1-1 con un remate del Pato Sánchez de zurda. Y se podrá argumentar que de repente el remate del Pato Sánchez fue parecido al de Maxi Cantera. Para mí tuvo algunas diferencias trascendentes. Uno fue con la derecha, la otra fue con la izquierda. Lo otro, el remate de Cantera llevó mucha rosca, realmente. Lo que decía, cuando partió parecía la pelota que se iba definitivamente afuera del palo. Y sin embargo se metió adentro contra el palo. El remate del Pato Sánchez fue más directo, no llevaba tanta comba, o llevaba muy poca comba. Fue un muy buen remate en el cual creo que tuvo responsabilidad el arquero Reyes. La pelota le picó y le pasó por encima de sus manos, no la pudo contener, pero pudo haber ensayado
Otra resistencia ante el disparo del Pato Sánchez, resistencia que no podía ensayar de ninguna manera Thiago Cardoso frente al remate de Maxi Cantera. Y Peñarol empató el partido y recuperó de alguna manera esa tranquilidad, si es que le había perdido, que no se notaba demasiado tampoco, porque Peñarol era bastante superior a Deportivo Maldonado. Lo que decía anteriormente, la poca contención en la mitad de la cancha de Deportivo Maldonado, las muy buenas subidas del Vasco Aguirre Garay, la muy buena combinación con Kevin Méndez por el sector derecho, incluso después que sale el Pato Sánchez, porque cuando el Pato Sánchez marca el gol, inmediatamente se lesiona. Seguramente una lesión muscular para el experimentado volante de Peñarol, que tiene que salir y provocar Peñarol la primera variante por lesión, porque después iban a ir otros dos jugadores, Herrera, el juvenil central por la derecha, de muy buen partido, me gustó mucho. Herrera, este central, jugó con mucha naturalidad, un jugador que tiene muy buen futuro y que también se fue con una lesión muscular. Obviamente en los jugadores jóvenes, lo de Herrera y lo de García, mucho más emparentado con lo que mencionaba anteriormente, ese estrés precompetitivo que se genera cuando tienen la chance, evidentemente, de jugar un partido de la magnitud del de esta tarde. Y Peñarol se va al descanso con un 1-1 que era escasísimo. Era un muy buen resultado para Deportivo Maldonado y un resultado corto para Peñarol. A ver, yo diría que de los jugadores que menos rindieron en los primeros 45 minutos, Abel Hernández, que evidentemente está mal, está lejos de ser aquel jugador que viéramos en algún momento con movimientos felinos, un jugador rápido, fino, que tocaba e inmediatamente picaba y generaba mucha diferencia desde el punto de vista físico. Este es otro jugador totalmente diferente. Este es un futbolista para aprovechar la pelota aérea, para lograr pivotear en alguna oportunidad. Lo hizo una vez en todo el tiempo que jugó en el partido de hoy, saliendo para descargar para Kevin Méndez, que sacó un remate cruzado que se perdió lejos afuera del palo derecho. Después creo que también hubo un primer tiempo flojo de Rossi por el sector izquierdo y acaso esa llegada tardía de López, el otro central juvenil, que después se hizo un partido correcto, salvo una situación que se generó en el segundo tiempo, de quedo entre él y el propio Coelho, que le pudo haber costado un gol a Peñarol, otra vez con la aparición de Maxi Cantera, el mejor jugador por destrozo que tuvo Deportivo Maldonado y el único futbolista que lo mantuvo en carrera a Deportivo Maldonado hasta el final. Y decía lo de Abel Hernández, uno anda o con el pie derecho o anda con el pie izquierdo. Evidentemente el paso de los años se han sentido en Abel Hernández. Hoy tenemos un jugador mucho más ancho, mucho más grueso, por ende tenemos un jugador con menos velocidad y también con menos rapidez al darse vuelta, con un físico realmente importante. Y por el otro lado está Arezzo. Arezzo, que es el jugador más decisivo que tiene el fútbol de este país, sin ningún tipo de dudas. Lo vengo diciendo desde que el jugador arrancó jugando el campeonato. Es un futbolista que tiene todo, absolutamente todo, y que está en racha, que aparte hoy en las primeras pelotas que tocó fue gol. En un envío desde la derecha, cabeció, pero aparte la forma en que colocó el cuerpo, él vio claramente que la pelota iba a venir pasada y apuntó directamente con su cabeza y direccionó la pelota sobre el palo izquierdo para que fuera lejos del alcance de Reyes. Entonces, Abel Hernández anda mal, le cuesta una enormidad meter un gol, pudo hacerlo los otros días con muchas dificultades, después de patear un penal, la pelota que rebota en el arquero y posteriormente la termina mandando con la pelota que rebota en el arquero y posteriormente la termina mandando con eso que cuesta tanto para los goleadores cuando no están en racha y cuando no aparecen en esos momentos de confianza que siempre necesita un futbolista y mucho más todavía un número 9 o un culminador. Y arriba, cuando sale Abel Hernández, una de las primeras pelotas que toca, Arezzo, termina siendo gol para Peñarol. Evidentemente, cuando la cámara enfocaba a Abel Hernández, su rostro era de total y absoluta decepción. Contrastaba con la euforia que de alguna manera había en el campeón del siglo cuando Peñarol logró pasar a ganar el partido con ese gol que mencionaba anteriormente de Arezzo. Peñarol echó mano a la tarjeta de crédito, la metió en el cajero y sacó parte de la mucha plata que tenía en el banco, porque entró Coelho por Herrera, que se fue lesionado,
entró el Cabeza Rodríguez en la mitad de la cancha y entró Arezzo, entró la Quintana, o sea, fueron todos jugadores que evidentemente son titulares en Peñarol y que le daban todavía un incremento en el rendimiento que podía llegar a tener el equipo frente a un Deportivo Maldonado que uno decía, ¿hasta cuándo puede aguantar este equipo físicamente? Me sorprendió Deportivo Maldonado en el comienzo del segundo tiempo, porque ahí cuando yo pensé que Peñarol se lo llevaba por delante, Deportivo Maldonado se adueñó de la pelota, básicamente con un jugador que, insisto, tiene una jerarquía, Maxi Cantera, una jerarquía para jugar al fútbol brutal. Es de los jugadores que mejor cubren la pelota en el fútbol de nuestro país. Es un jugador que normalmente se la da a un compañero del mismo color de camiseta, lo que no es un detalle menor. Mete pases en profundidad, le pega muy bien a la pelota. Tuvo un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo superior izquierdo. Y después sobre el final tuvo dos situaciones que pudieron haber, bueno, silenciado el campeón del siglo, porque un remate de zurda colándose entre los dos centrales de Peñarol se fue afuera cuando prácticamente expiraba el tiempo reglamentario y posteriormente tuvo otra jugada cuando ya se moría el partido sobre el sector derecho donde el Vasco Aguirre Garay termina revolcado. Peñarol termina logrando una victoria muy pero muy importante. La gente reclamándole en las tribunas a Peñarol la Copa Sudamericana. Es que hay una euforia muy especial. Esto sucede en nuestro país, es increíble, ¿no? Cuando uno gana un campeonato, cuando el grande gana un campeonato, normalmente se descansa bastante para el otro año. Hace incorporaciones, pero dice, bueno, tengo guita en el banco, gané el campeonato, soy el actual campeón, no me voy a preocupar tanto, vamos a ver cómo se da la cuestión. Y por ahí, si la mano viene muy mal, a mitad de año terminan incorporando de manera importante. Y el otro, el que perdió el campeonato, es el que se preocupa, se refuerza y trata de ganar el torneo para que no le metan el bis. Esto pasa, pero constantemente en el fútbol de nuestro país. Y vuelve a suceder esta temporada, donde Nacional es el actual campeón y donde, a ver, se preocupó por traer algunos jugadores, hasta el momento inexplicable todavía la traída de Zielinski, y hay que ver hasta cuándo puede llegar a durar o no Zielinski al frente de Nacional, y Peñarol que hizo incorporaciones muy pero muy importantes y una básicamente decisiva como la de Arezzo. El día viernes charlaba con Carrasco en la radio, en las Voces del Fútbol, y coincidía, y me agradó coincidir con Carrasco, porque yo le veo muchas cosas a Arezzo de Suárez. Obviamente que no estamos hablando de la trayectoria, y Carrasco me decía que él veía exactamente lo mismo, que le veía muchas cosas a Arezzo de Suárez. Recordemos que Carrasco lo dirigió a Arezzo en River y lo conoce muy pero muy bien. Seguramente algunos van a decir, no se puede comparar a un jugador que ha tenido una trayectoria brutal a nivel internacional. Es cierto, una trayectoria que seguramente va a ser muy difícil de poder igualar para cualquier futbolista de cara al futuro. Pero a los 20 años, Arezzo es mucho más contundente de lo que era Suárez en Nacional, porque Suárez se caracterizaba por ir constantemente, que fue una característica que lo ha adornado a lo largo de toda su trayectoria, pero por errar muchos goles. Yo recuerdo todavía, en aquel momento estaba en Radio Sport y hacíamos las Voces del Fútbol, y me acuerdo que destacaba lo que era el ir constantemente más allá de los goles que erraba Suárez, que era muy criticado precisamente por errar tantos goles. Bueno, lo de Arezzo es todo lo contrario. Arezzo, pelota que toca o pelota que encuentra cerca del arco rival, termina haciendo gol. Porque tiene eso tan especial que cuentan los goleadores, ese ángel tan particular que tienen los goleadores. Pero aparte tiene potencia, es un jugador que tiene una muy buena definición, es un jugador que tiene personalidad. Se vio claramente que desde el primer momento no le pesó en absoluto la camiseta de Peñarol. Algunos, los que tratan de minimizar sus grandes condiciones futbolísticas, dicen que estuvo 6 meses en el fútbol europeo y que fracasó. Estuvo 6 meses en un equipo que se fue al descenso y que cambió 4 veces de técnico en 6 meses. Entonces, le pasó a Arezzo como le pudo haber pasado a cualquier otro jugador. Pero vino acá y demostró claramente que aquí en el ámbito local es totalmente desequilibrante. Es un futbolista que marca una diferencia notoria,
que es realmente muy complejo de poder marcar, porque es un jugador que apenas encuentra una, te la manda a guardar. 7 goles en 5 fechas es evidentemente una cantidad de goles muy importante, muy pero muy importante. Si sigue con este promedio, va a ser brutal la cantidad de goles que puede llegar a marcar. Y Peñarol terminó a toda orquesta. Quiero destacar también la actuación de Ramos, tan castigado, muchas veces criticado por quien habla también. Sin embargo, hoy tuvo un muy buen partido, Ramos, muy buen partido. Incluso en el primer tiempo reventó una pelota en el caño izquierdo, tras un remate de pelota parada, desde la derecha, donde Peñarol marcaba, insisto, una diferencia muy, pero muy importante, marcaba una hegemonía futbolística muy importante, porque Kevin Méndez, que le faltó culminar, pero que hizo muchas cosas buenas, combinaba con el Vasco, que estaba encendido en la jornada de hoy y que mientras le dio el combustible, yo diría una victoria cerrada en el marcador, porque el partido terminó 2-1 y con 2 chances bastante claras en el final del partido para Deportivo Maldonado. Sin embargo, la diferencia futbolística a lo largo de los 90 y pico de minutos de fútbol fue muy grande. Primero fue grande con un equipo, insisto, muy alternativa, porque Peñarol piensa seguramente desde que terminó el partido hoy, y los dirigentes lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, piensan en el partido del martes que viene. Porque el partido del martes que viene frente a River es el partido clave para Peñarol. ¿Por qué? Porque es el partido que define qué es lo que va a pasar con Peñarol en el resto del año en la actividad internacional. Y Peñarol ha traído jugadores que ilusionan, evidentemente. Y ha traído jugadores que no son solamente para jugar el campeonato local, sino que son para mostrarse a nivel internacional y poder establecer hasta dónde esos jugadores a nivel internacional pueden hacer cosas realmente importantes. Entonces, va a ser un partido estresante frente a River. Peñarol parte como lógico favorito frente a River, pero 90 y pico de minutos de fútbol son 90 y pico de minutos. Un partido es un partido y eso normalmente empareja las chances con el más débil. Y River, que es menos que Peñarol, la mayoría de los equipos son menos que Peñarol, para mí Peñarol tiene el mejor plantel del medio, más allá de la superpoblación que tienen algunos sectores y de repente en alguna carencia que el equipo puede llegar a tener, básicamente en el sector central de la mitad de la cancha, donde para mí a Peñarol le falta un 5 hace mucho tiempo y no lo trae porque prefieren jugar los técnicos con un doble 5 repartiendo la mitad de la cancha. Y en el caso de Arias no ha sido la excepción. Pero le vi funcionamiento a Peñarol. Peñarol tuvo funcionamiento, tuvo actitud, tuvo fútbol por momentos, gestó situaciones y la verdad que levantó un partido y lo hizo merecidamente. Ahora será otra historia la del próximo martes. Un partido estresante, estresante para los jugadores, estresante para el técnico, estresante para los hinchas y ni que hablar, estresante para el propio presidente, fundamentalmente, que es el que se lleva los palos. Muchas veces cuando el equipo gana, pocos se acuerdan del presidente. Cuando el equipo pierde, el presidente es inevitablemente el receptor de la mayoría de las críticas. Y eso pasa en Peñarol y pasa en la mayoría de las instituciones, mucho más todavía si estas instituciones son realmente poderosas y grandes. Por eso, lo del próximo martes es un mojón absolutamente clave que tiene Peñarol. Si Peñarol supera a River, bueno, después se meterá en fase de grupos de la Sudamericana y este año hay un cambio, clasifica el primero y el segundo tiene la chance de un repechaje en el grupo, ya será harina de otro costal, pero estará garantizando una actividad que le permitirá al técnico ir rotando jugadores, darle posibilidades a futbolistas y mostrar básicamente a Peñarol a nivel internacional y ver qué es lo que pueden hacer jugadores como Arezzo, por ejemplo, en Peñarol, jugadores como el Cabeza Rodríguez en Peñarol, la Quintana en Peñarol, que están para hacer cosas importantes. Pero eso es harina de otro costal y para hablar de eso habrá que esperar el término del partido frente a River, que se va a jugar, insisto, en el domingo Burgueño Miguel. Peñarol sorteó hoy con muy buena nota este partido frente a Deportivo Maldonado, aprovechó las posibilidades que le entregó el equipo rival y también Peñarol hizo su trabajo y lo hizo muy bien. Reitero, en el primer tiempo con muchos jugadores que normalmente no son titulares y que sin embargo le dieron funcionamiento al equipo y marcaron supremacía por encima de ese empate 1-1. Y en el segundo tiempo, con
la tarjeta de crédito, metiéndola en el cajero y sacando un poco de dinero del banco, poniendo a Coelho, poniendo a la Quintana, poniendo al Cabeza Rodríguez y poniendo a la Sellada, que es Arezzo. Y bueno, cuando uno tiene tanta guita en el banco, evidentemente puede darse estos lujos de ir a un lugar y colocar la tarjeta de crédito y, en definitiva, comprarse lo que pretende en ese momento. Son las posibilidades que hoy por hoy tiene Peñarol, por lo menos en el ámbito local. Hasta aquí, Peñarol se muestra como el equipo a vencer y el gran favorito para ganar el campeonato Apertura. De esto no hay ningún tipo de dudas. Ha cambiado el tema energético en Peñarol. Cambió la energía. Y eso es muy importante. El año pasado había una energía negativa. Y esto se notaba, pero claramente, frente a determinadas situaciones que Peñarol terminaba perdiendo de manera increíble, frente a goles que le metían de manera insólita. Bueno, fue una temporada terrible para Peñarol. Pero cambió la energía con la llegada de determinados jugadores. Cuando trae uno, un futbolista como Arezzo, que la verdad que tiene la desfachatez con 20 años, de que le importe un pito, el tipo se metió la camiseta y jugó con total y absoluta naturalidad. Un jugador que con 18 años era el capitán de River y el dueño del equipo. Entonces, yo diría que hoy el que está pasándola mal en Peñarol es Abel Hernández. Se nota claramente que la está pasando mal, la está sufriendo, no lo está disfrutando, lo está padeciendo a este momento en Peñarol. Se le nota claramente, y reitero, el tipo sale. No tiene prácticamente 5 minutos. El otro 9 que tiene Peñarol, ¡pum!, marca un gol con un golpe de cabeza. Evidentemente es una situación complicada, reitero, complicada, pero ese es un tema individual y no colectivo como el que tenía Peñarol el año pasado, donde la mala energía estaba en la mayoría de los jugadores y eso hacía muy complicada la situación. Hoy hay una mancomunión entre la hinchada que va en un número impresionante a ver a Peñarol a lo largo de cada partido. Seguramente van a repletar también el domingo Burgueño Miguel, el próximo martes a la noche, y a partir de allí vendrá todo lo que analizamos anteriormente.